Página 33. Max Planck. La teoría cuántica, Alberto Pérez Izquierdo, 2012. Capítulo 1. 1.4. Los sabios que no creían en los átomos. A finales del siglo XIX, la física alemana estaba muy influida por la escuela energetista, liderada, entre otros, por William John Rankine, 1820-1872, y Wilhelm Stuhl, 1853-1932. Los energetistas pensaban que la termodinámica y, en particular, el primer principio de la termodinámica, ofrecía el marco perfecto para el desarrollo de un modelo físico de la naturaleza. La conservación de la energía era un hecho empírico y los energetistas esperaban obtener de él, por razonamientos matemáticos abstractos, la explicación de todos los fenómenos físicos, sin tener que recurrir a modelos mecanicistas tales como el atómico. Entre otras cosas, los energetistas dudaban de la existencia real de los átomos, considerando la hipótesis atómica como una hipótesis que el tiempo demostraría innecesaria. Fue en este ambiente energetista que Planck inició su carrera científica. La lectura de los escritos de Clausius llevó a Planck a dedicarse de lleno a la termodinámica. Su tesis, defendida en Múnich en el verano de 1879, se llamó sobre la segunda ley de la teoría mecánica del calor. En 1880 consiguió un puesto de privatdocente en la Universidad de Múnich. Esta figura docente de la Alemania de la época no conllevaba un sueldo por parte de la universidad, sino simplemente la posibilidad de dar clases a los alumnos y cobrarles por ello. Estando en Múnich, Planck escribió un artículo para un premio convocado por la Universidad de Gotinga sobre la naturaleza de la energía. Planck recibió el segundo premio, quedando el primero vacante. Como el mismo Planck cuenta en su autobiografía, ello fue probablemente porque en su artículo se ponía de parte de Helmholtz frente a Weber. Planck se ganó con ello el respeto científico de Helmholtz y cuando Kirchhoff murió, Planck le sucedería en la Universidad de Berlín, aunque no antes de que Boltzmann y Hertz rechazaran el puesto. En sus años en Múnich y, a partir de 1885 y ya como profesor remunerado, en Kiel, Planck trabajó a fondo sobre la aplicación del segundo principio a diversos problemas, como las reacciones químicas, la disociación de gases y las disoluciones. Su profunda comprensión de las consecuencias del segundo principio le llevó a distanciarse de los energetistas. Estos sostenían, entre otras posiciones, que el segundo principio de la termodinámica podría deducirse del primero, que era el único realmente universal. Mientras los energetistas no veían diferencia crucial entre la caída de un peso y el paso del calor de un cuerpo caliente a uno frío, Planck insistía en que se trataba de dos cosas completamente diferentes. La caída de un peso era un proceso reversible, invirtiendo la velocidad se invertía el proceso, mientras que el paso del calor de un cuerpo frío a uno caliente era algo imposible de manera espontánea. Si existen leyes generales referentes a la energía, entonces tales leyes deben ser aplicables a todas las ramas de la física y debe plantearse un conjunto de principios como se hace con el fenómeno físico en general. William John Rankine, de la escuela energetista. Sin embargo, había una controversia más fundamental y de mayor calado entre el energetismo y el atomismo, controversia que giraba alrededor de la configuración misma de la realidad física. Los atomistas sostenían que la materia estaba compuesta de átomos y moléculas, que las reacciones químicas eran consecuencia de la combinación y disociación de los átomos de los elementos químicos y que los fenómenos térmicos se debían al movimiento aleatorio de átomos y moléculas. Los energetistas negaban la existencia de los átomos por no ser directamente accesibles a la experiencia sensible.
aspiraban a una explicación de los fenómenos naturales que no tuviera que hacer uso de ninguna hipótesis concreta sobre la constitución de la materia. En esta época hablamos de la década de los años 80 del siglo XIX, Planck no abrazaba abiertamente el atomismo. Para él la ley del aumento de la entropía tenía validez universal, como el principio de conservación de la energía, mientras que para el físico austríaco Ludwig Boltzmann, 1844-1906, uno de los líderes de dicha corriente, era una consecuencia de las leyes de la probabilidad. Ludwig Boltzmann y Planck mantuvieron puntos de vista enfrentados sobre este punto durante algún tiempo. Uno de los fundadores de la teoría cuántica, Arnold Sommerfeld, 1868-1951, fue testigo, en 1895, de una conferencia en la que Ostwald y Boltzmann mantuvieron un inolvidable enfrentamiento dialéctico. Así lo relató Sommerfeld varios años después. El campeón de los energetistas era él, tras él estaba Ostwald, y tras los dos el filósofo Ernst Mach, que no estaba presente en la sesión. El oponente era Boltzmann, secundado por Felix Klein. La batalla entre Boltzmann y Ostwald se parecía mucho al duelo entre el toro y un fino torero. Sin embargo, esta vez el toro derrotó al torero a pesar de toda su agilidad. Los argumentos de Boltzmann dieron en el blanco. Ostwald era un hombre muy amable y fue amigo de Boltzmann, a pesar de sus diferencias filosóficas. Cuando los experimentos de Jim Perrin, 1870-1942, demostraron la existencia de moléculas, Ostwald reconoció su error y escribió, ya en 1909. Ahora estoy convencido de que recientemente hemos recibido la prueba experimental de la naturaleza discreta o granular de la materia, que la hipótesis atómica ha estado buscando en vano durante siglos, si no milenios. Pero otros energetistas, como Mach, se mantuvieron en sus 13. Esta obcecación llevó a Planck a hacer un comentario en su autobiografía que, al entender del autor, muchos han malinterpretado. A propósito de las dificultades que tanto él como Boltzmann tuvieron para hacer valer sus argumentos frente a la escuela energetista, Planck dice lo siguiente. Una nueva verdad científica no triunfa por convencer a sus oponentes y hacerles ver la luz, sino porque los oponentes terminan muriéndose y una nueva generación crece familiarizada con ella. Algunos pensadores ponen estas palabras de Planck como prueba de que la ciencia produce las ideas que quieren los científicos y que la supuesta objetividad de las teorías científicas no es tal. No se puede negar que los científicos son hombres de su tiempo y están influenciados por la época y el lugar en el que viven, pero de ahí a afirmar que los científicos solo ven lo que quieren ver y no lo que se deduce de los hechos va a un largo camino. Las palabras de Planck, por el contrario, admiten una lectura irónica y muestran así la amargura con la que recuerda esas controversias y, tal vez, el destino trágico de Boltzmann. Pero el propio Planck es el mejor contraejemplo de esa tesis. Siendo el primer hombre que aplicó la hipótesis cuántica, no estuvo de acuerdo con muchas de las ideas que la desarrollaron. Sin embargo, no solo no boicoteó a los científicos que discutían sus puntos de vista, sino que los apoyó, los promocionó y, a la larga, reconoció sus aciertos. Ludwig Boltzmann. Boltzmann, 1844-1906, nació en Viena y allí realizó sus estudios universitarios. Joseph Stefan, uno de sus profesores, lo introdujo a los trabajos de Maxwell sobre la teoría molecular del calor. En 1869 obtuvo la cátedra de física matemática en la ciudad austríaca de Graz, donde vivió gran parte de su vida. Boltzmann desarrolló los trabajos de Maxwell sobre la distribución de las velocidades de las moléculas en un gas en equilibrio, distribución que se conoce en la actualidad como de Maxwell-Boltzmann.
Esta distribución determina la probabilidad de que una molécula tenga una determinada velocidad. En 1872, Boltzmann dedujo una ecuación para la evolución en el tiempo de la distribución de velocidades de las moléculas de un gas, que se conoce como ecuación de Boltzmann y que constituye uno de los resultados más profundos de la física teórica de todos los tiempos. En 1877, Boltzmann dedujo que la probabilidad de que una molécula tuviera una energía epsilon era proporcional al producto de la raíz cuadrada de epsilon por la exponencial del negativo de epsilon sobre k por t, siendo t la temperatura y k una constante. Para esta deducción supuso primero que la energía epsilon solo podía tomar valores discretos, una asunción que tiene similitudes con la hipótesis cuántica. Este trabajo sirvió de guía a Planck unos años más tarde. Boltzmann fue rector de la Universidad de Graz, profesor de física matemática en Múnich, de física teórica en Leipzig y de filosofía en Viena. Mantuvo una larga polémica con algunos científicos alemanes sobre la naturaleza atómica de la materia, que estos rechazaban. Se especula que tal rechazo podría haber sido una de las causas de su suicidio. Energetismo, un extra obtenido de la red. Es una corriente idealista reaccionaria de fines del siglo XIX y principios del XX, difundida aún hoy entre los filósofos y sabios burgueses. El energetismo, una de las manifestaciones del idealismo físico, era predicado por el químico y filósofo alemán Ostwald. Ante la convulsión que se produjo en las teorías físicas de la materia a fines del siglo pasado, ciertos sabios quisieron abandonar la noción de materia en general. El energetismo tenía por objeto hacer admitir el movimiento sin materia. No más materia, no más realidad objetiva, la materia es descartada, reemplazada por la energía. El energetismo separa el movimiento de la materia. Afirma que la energía, existe sin materia, que todos los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento pueden ser reducidos a energía, considerada como algo subjetivo que depende de la conciencia humana. En Materialismo y Empiriocriticismo, Lenin dio cuenta del energetismo de Ostwald. Puso al desnudo su carácter idealista, anticientífico. Demostró la inconsistencia de las tentativas de asignar a esta teoría un fundamento científico. El machista Bogdanov, había tratado de aplicar el principio energético a los fenómenos sociales. Consideraba los cambios sociales como un aumento o disminución de energía. Lenin denunció igualmente esas tentativas de sustituir el materialismo histórico por el energetismo. Los sostenedores de esa doctrina combatían las teorías materialistas avanzadas y trababan de ese modo el progreso de las ciencias, como por ejemplo, en su lucha contra el atomismo en física y en química. El energetismo fue criticado por diversos investigadores de vanguardia, Boltzmann, Planck, Stoletov, y otros. En la actualidad, con motivo del descubrimiento, por la física moderna, de la ley de la correlación de la masa y la energía, ciertos sabios se esfuerzan en acreditar la idea del movimiento sin materia y en hacer de la energía la substancia del mundo. Los energéticos actuales desnaturalizan el sentido de esa ley, afirmando que la materia se transforma en energía. Las lucubraciones de última moda acerca del energetismo no son menos absurdas que las del pasado. Página 37.